En Ecomedios, hasta las 9, nos encontramos para hacer proyecciones con Jorge Rousseler y un equipo de especialistas claves. Un informe sobre la economía, las finanzas, los mercados y el resto de la actualidad, imprescindible para tomar las mejores decisiones. Hasta las 9, proyecciones con Jorge Rousseler por Ecomedios. La crónica de un resultado inesperado. Y vos me dirás, ¿inesperado para quién? ¿Para la gente que estaba en el Si Se Puede o para el equipo del Frente de Todos? La verdad que fue inesperado para ambas partes de esta Argentina. Por un lado, por una cuestión de fondo que tiene que ver con un resultado que da un país muy dividido, un país de un 40% del electorado, que es mucho más que lo que se preparaba en términos de relato para el nuevo gobierno, porque al principio se pensaba que iba a ser un triunfo chiquito y amarillo en la ciudad de Buenos Aires y el resto del país con otro color, con color celeste. En la medida que pasaron las horas, lo que demostró ese resultado es que hay un país de un 48%, un país del 40% y una elección que tuvo, según datos de gente que armó el equipo de fiscales del Frente Cambiemos, que tuvo el doble de fiscales a nivel nacional que había tenido en las PASO, además de una organización muy distinta. Pero hay una placa que te quiero mostrar y que te la hemos mostrado junto a Pablo Fernández Blanco varias veces aquí en Mesa Chica y que es esta crónica de las elecciones democráticas. Elecciones democráticas que te mostraban siempre que en periodos donde la economía cae, siempre, salvo una excepción que tiene que ver con un contexto muy particular, que fue este contexto de Carlos Menem con una situación familiar, seguramente lo recordás, y también con la cuestión del hijo de Carlos Menem concretamente, salvo en este caso, todo el resto de las elecciones, cuando la economía cae, pierden los oficialismos. Pero, ojo, cuando mirás los resultados electorales de la democracia, también lo que te muestra es que cuando pierde un oficialismo en un contexto de una crisis económica como la que tenemos hoy en la Argentina, cuando se produce esa pérdida, no es por 8 puntos, es muy superior. Con lo cual, el resultado fue inesperado en términos de un electorado que, pese a una crisis económica muy, pero muy profunda que tiene nuestro país, se mantuvo por otros valores. Se mantuvo por valores republicanos, más allá de que, como dijo Jorge Fernández Díaz aquí cuando visitó Mesa Chica, la heladera era la que iba a primar en los votos y la heladera estaba complicada. La macro y la micro. Tal vez te suena un poco técnico cuando hablamos de macroeconomía o microeconomía. El ejemplo más concreto es que la macro, en términos de vivienda, puede ser el edificio en el cual vos vivís. Y la micro es tu departamento. ¿Cuál es el edificio que deja armado Cambiemos para el gobierno que viene? Bueno, deja un tipo de cambio, ahí ves la relación del dólar con esos 63 pesos, ves también que el dólar tiene una cotización bastante estable en materias oficial porque está el cepo, cada vez que hay un cepo, lo que ocurre con el dólar oficial es que deja de ser valor de referencia. Pero hay dos dólares que vas a tener que empezar a mirar. El blue, siempre lo decíamos en el gobierno de Cristina, lo decimos en el gobierno de Macri, el dólar blue es un termómetro del dólar real, pero es un dólar ilegal. Y el dólar contado con liqui, que tiene que ver con las empresas, con los bonos, una variable más técnica, pero que te muestran cuál es el tipo de cambio que hoy está como referencia. El tipo de cambio que le deja en ese edificio Mauricio Macri, Alberto Fernández, es el más competitivo desde enero de 2010. La buena es que es más competitivo para la industria, la mala es que es tal vez en dólares el peor salario que tuviste en los últimos tiempos porque la mayoría de los argentinos ganan salarios en pesos. El edificio queda construido también con una balanza comercial
que es la que surge de las exportaciones y las importaciones. De esa resta de exportaciones e importaciones te da si hay superávit, si se generan más dólares que los que salen, que sería una economía con déficit. ¿Qué dice la balanza comercial que deja Macri? Un superávit de 9.497 millones de dólares en lo que va del año y muy superior, según datos de Colatina, que publicaba La Nación y que proyecta 12.500 millones de dólares para el acumulado del año. El edificio también queda con parte de la energía, el gas, la matriz que estaba rota en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con un tarifazo que sufriste en tu bolsillo, pero con una realidad que tuvo inversiones suficientes como para que ahora no haya tantos cortes como los que hubo. Y el edificio queda con 3 variables más que tenés que tener muy en cuenta. Una es el Fondo Monetario Internacional. Si vos fueras una de las personas que hoy tiene un crédito para tener tu vivienda, tu principal acreedor, aquel con que vas a tener que sentarte, es el Fondo Monetario Internacional, y por eso no fue casual el tuit de Alberto Fernández a Cristalina, la nueva titular del fondo, y de Cristalina a Alberto Fernández. De hecho, si vos ves lo que le dijo a Cristalina Georgieva, así se llama ella, Alberto Fernández en Twitter no fue beligerante con la nueva titular del fondo. De hecho, habla de volver a crecer, que nos permita cumplir con nuestros compromisos, además de tener una economía sólida que nos beneficie a todos. Ni que hablar, como cayó este tuit, a Juan Grabois, que también es parte de ese espacio, no solo por su pelea con Mercado Libre. Y sigo con ese edificio. Al edificio le toca competir en un barrio muy, pero muy complicado, con un Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, que no le dio una bienvenida a Alberto Fernández. Bolsonaro primero dijo que hay que ver si continúa Brasil en Mercosur. Imagínate si Brasil, que es el destino de 6 de cada 10 exportaciones de nuestro país, rompe con el Mercosur. Imagínate que con este precedente de Bolsonaro, que recordemos es una figura muy particular en la economía de la región, dice sobre Alberto Fernández: estamos preparados para lo peor. Esto lo dijo hoy al diario brasileño Estadão, el titular de la economía brasileña. También está una Chile que supo ser el ejemplo del vecindario, totalmente revolucionada, con una situación fuera de control, con un presidente que cambió su gabinete, con una cuestión macroeconómica. Su edificio, el edificio de Chile, está muy ordenado, pero los habitantes de ese edificio, de ese piso, de ese departamento, la pasaron muy mal, según lo que se ve hoy por lo que está ocurriendo en esa economía. También tenés un Evo Morales con su economía revolucionada por el resultado, por Mesa, que dice que ganó la elección, por la supuesta denuncia de balotaje. Y vuelvo, nos salimos del consorcio, salimos del edificio que deja Macri y nos metemos en la causa por la cual ese 40% fue un milagroso, entre comillas, 40% para la situación crítica que vive la economía en tu departamento, el departamento que vos habitás. La Micro, que es el departamento de este consorcio, te deja una inflación de 53,5%, te deja un 35,4% de población bajo la línea de pobreza, te deja una situación de indigencia muy superior a la esperada, te deja un desempleo del 10,6% y 3 datos que tienen que ver con el futuro para Alberto Fernández. Desde la oposición es muy fácil criticar el gasto social. Desde la realidad, 6 de cada 10 pesos que gastó Macri fueron destinados a inversiones vinculadas con el segmento social. Desde la UH hasta las jubilaciones, hasta la cuestión de los subsidios que se le daban a determinados sectores, 6 de cada 10 pesos que gasta el Estado, depende cómo lo quieras ver, gasto o inversión, ahí está en vos en definir cómo lo analizás, están destinados a rubros sociales, con lo cual, desde lejos del poder es fácil decir que hay que destinar más. Desde lo cercano del poder es muy difícil encontrar fondos en una economía tan complicada como la Argentina. El riesgo país, que es como nos ven, está en 2.100 puntos. Los vencimientos de deuda, lo que va a tener que pagar Alberto Fernández y todo su gabinete, van a estar cerca de 33.000 millones de dólares en 2020. Y un dato adicional, que te lo venimos contando hace tiempo aquí en nuestro programa, que es la salida de dólares. La salida de dólares que llevó a una inusual reunión del presidente del directorio con todos los directivos del Banco Central el domingo a las 10 de la noche. ¿Cuál fue
el resultado desde las PASO, se fueron 22.806 millones de dólares, ¿sí? 22.806 millones de dólares desde las PASO a esta parte. Bienvenidos a estas proyecciones de hoy, de miércoles 30 de octubre de 2019. José del Río hacía un raconto de lo que fue su editorial ayer en Mesa Chica, perdón, en el inicio. Me atraganta la realidad. 8:18, 16:07 la temperatura, una mañana nubladita por Buenos Aires, y le voy a pedir a Javier Martínez si nos presenta los títulos. Dale. Las proyecciones de los títulos que serán noticia. En el escenario postelectoral, la interna del Frente de Todos, Fernández refuerza su alianza con los gobernadores, la CGT y los intendentes. El presidente electo envió un contundente mensaje hacia adentro del peronismo a favor de los mandatarios provinciales. A los jefes comunales les pidió que ayuden a controlar los precios. Alberto envió ayer desde Tucumán un fuerte mensaje hacia el interior del peronismo y afirmó que a partir del 10 de diciembre la Argentina va a ser un país gobernado por un presidente y 24 gobernadores. En su primera incursión en el interior del país como presidente electo, Fernández acaparó protagonismo en la ceremonia de reasunción de Juan Mansur, quien en junio pasado fue reelecto en su segundo mandato y fue uno de los pilares del Frente de Todos durante la campaña. La presentación de Tucumán, donde Fernández estuvo rodeado de gobernadores, representantes de la CGT e intendentes bonaerenses, mostró un fuerte contraste con el escenario del búnker del domingo, cuyos protagonistas habían sido todos seleccionados por el dedo de Cristina, que privilegió esencialmente a dirigentes de la Cámpora. Gobernadores, sindicalistas, intendentes bonaerenses, dirigentes del PJ, presentes, habían quedado relegados a un segundo plano el domingo. Ayer, Fernández les dijo a los intendentes de la provincia de Buenos Aires que necesita que se concentren en controlar la evolución de los precios de los productos de la canasta básica, uno de los puntales del programa que quiere instrumentar tras su asunción. La orden de Macri, el presidente Macri le pidió a sus ministros que definan los proyectos prioritarios de cada una de sus áreas y que tendrán terminados antes de entregar el poder el 10 de diciembre. Un fallo adverso y dos favorables a Cristina. Buenas y malas noticias le dio ayer la justicia a Cristina. La Cámara Federal, integrada por los jueces Bruglia y Bertuzzi, confirmó su procesamiento por cohecho pasivo en la causa por cartelización de obras públicas viales, un desprendimiento de los cuadernos. El mismo tribunal, sin embargo, le dictó la falta de mérito y revocó sus procesamientos en las causas por irregularidades en la renegociación de los contratos de corredores viales y por la importación de gas natural licuado. Con el dólar en baja, el central compró otra vez reservas. El endurecimiento del cepo mantuvo en baja ayer la demanda de dólares y permitió que el central volviera a comprar divisas por segundo día consecutivo. En una jornada donde se negociaron 243 millones, la entidad adquirió 100 millones, la mayor compra desde mayo del 2017. Con estas operaciones recuperó 1,6% de su tenencia propia de reservas, que ronda los 10.000 millones. En 2 días, al tiempo que pudo mantener el dólar mayorista en 59,5, la cotización al público cerró 63,42, mientras que los precios del contado con liquidación y del blue bajaron 5% y 9,5% respectivamente. 12 días sin tregua en Chile, no ceden las protestas. Otra masiva marcha frente al Palacio de la Moneda complica a Piñeira. Rafael Grossi, un argentino a cargo de la seguridad nuclear mundial. El diplomático Rafael Grossi se impuso ayer en la elección para dirigir la Organización Internacional de Energía Atómica, la agencia más importante en materia de seguridad nuclear. En el mundo, cayó Hariri en el Líbano. Tras una ola de protestas por un impuesto al WhatsApp, renunció el premier. En la parte económica, cronista en tapa, Graciela Camaño: no vamos a ser aliados del kirchnerismo en el Congreso. Cambios en el sistema financiero. Los bancos se deshacen de 142.000 millones en LELIQ y proyectan caída de tasas. Reducen 3 puntos el interés que se paga por los depósitos online a 30 días. Desde el viernes, los saldos colocados en LELIQ caerán alrededor de 20%, luego de que el Central, tal como lo comunicamos ayer acá en Proyecciones, impidiera a las entidades
integrar con ese instrumento parte de los encajes de los depósitos a la vista. O sea, no hay más encaje remunerado. La medida va a contribuir a reducir un stock que en la actualidad alcanzaba 780.000 millones, tal como lo reclamó Alberto Fernández. Pero los bancos admiten que podría generar una caída en la tasa de todos los ahorristas, dado que encarece el costo de fondeo de los bancos que tienen que inmovilizar a tasa cero el 40% de los depósitos a la vista. Alertan sobre un impacto inflacionario. Habilitan más alternativas financieras para cubrir la falta del préstamo del fondo. Sin los 5.400 millones previstos en el acuerdo con el fondo, el gobierno echó mano a otras vías de financiamiento. Ayer amplió el presupuesto en 680.000 millones para cubrir gastos de gestión. Definió que la devolución del IVA a las provincias se solventará con rentas generales y el Central duplicó la exposición que los bancos pueden tener del sector público, o sea, le pueden prestar al sector público. Alberto salió al balcón, festejo peronista con Mansur en Tucumán, y el Congreso de Brasil impulsará las reformas económica y fiscal. Por el lado de ámbito financiero, Musimundo, acuerdo para reabrir 16 locales. Guerra en el clan Bolsonaro, define si se rompe el Mercosur. Me preparo para lo peor con Alberto Fernández, dijo el presidente de Brasil. Esperemos que esto no pase, porque 6 de cada 10 exportaciones argentinas van a Brasil. Así que esperemos que esto sea arreglado a tiempo por las autoridades argentinas. Tasa del ELIC ya complica el inicio de la transición, al menos en términos económicos. La transición pacífica duró solo 4 horas. La inminente decisión del Copom desde el Central de comenzar a bajar de manera sólida la tasa del ELIC causa alarma en el equipo económico albertista. Se tema que provoca una brecha cambiaria entre el oficial y el blue que distorsione aún más el mercado. O aún algo peor, que los intereses por debajo de la inflación presionen los precios al alza de manera estructural, colocando el nivel final del IPC por encima del 60%. Se cree que la decisión es aventurera y peligrosa, lejana a la realidad y sin posibilidades de consenso. Desde el oficialismo la reflexión es distinta. Se recuerda que este movimiento fue uno de los reclamos de Alberto Fernández en campaña. Alberto en Tucumán pidió abrir el peronismo. El presidente electo busca ahora bases de sustentación y llamó ayer junto a sindicalistas y gobernadores a una suerte de indulto, lo que se entendió que apuntó a propios o a quienes podrían anotarse en un libro de pases desde la futura oposición para sumarse al frente electoral que armó con el peronismo. Se acelera la expansión monetaria. En los próximos meses se va a verificar una aceleración en el proceso de crecimiento de la base monetaria, impulsada, por un lado, por el desarme del ELIC, a pesar de que se va a observar una baja en la tasa. Además, en diciembre hay una brecha fiscal de 250.000 millones que podría ser financiada por emisiones del Banco Central bajo la presidencia de Alberto Fernández. La Unión Industrial, industriales a la espera de un nuevo gabinete. Y el Blue también cede ante el nuevo cepo, se derrumbó 10% por ventas masivas del público. Sería un fenómeno temporal, obviamente, por la falta de pesos. La gente se superdolarizó y ahora hay que pagar las cuentas. Y el corte de boleta blindó 4 municipios en Buenos Aires, que fue la estrategia de campaña de Juntos por el Cambio. Gobernadores electos piensan en reforma de la Constitución, tópicos, mandatos y ajuste de gasto político. El teorema de Baglini está en tapa de ámbito financiero. Bueno, que ya obviamente implica que cuanto más nos acercamos al poder, más empezamos a alejar los discursos de campaña. 8:28, Jorge Giacobbe estuvo anoche en el programa de Eduardo Feynman en A24 hablando sobre la realidad política y leyendo el resultado electoral. Jorge Giacobbe está acá con nosotros, analista político. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo va? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Muy bien. Sí. Primera pregunta, ¿qué pasó con las encuestas? ¿Por qué no lo vieron? Este crecimiento de Macri de 2 millones y pico de votos, diferencia de 8 puntos, ¿por qué no lo vieron? Mira, nuestra encuesta indicaba en la pregunta de intención de voto, que es la pregunta directa, 36 puntos para Macri. Nosotros fuimos la encuestadora que más le dio, 15 días antes de la elección. El margen de error... Casi 41, ¿no es? No, sacó casi 40. Faltan escrutar 3 puntos, 5 de la provincia de Buenos Aires, que lo van a bajar. Son 40 los puntos. 36, hasta 38 da el margen de error. Es decir, Macri está por arriba del margen de error, 2 puntos, Eduardo. Y Alberto Fernández, respecto de la banda del margen de error, está a un punto corrido. Pero hay un desastre. Pero decían que la diferencia es entre 15 y 20 puntos. No pegaron una.
la verdad, en serio. Eduardo, Hagan una autocrítica, no pegan una, en serio. espera, para hacer la autocrítica Mira hay que que yo poner... le quiero, Jorge, ¿eh? Y a varios de ustedes. Algunos no, pero la verdad no pegan una. Yo tampoco, algunos no. Por eso hago una defensa de las encuestas, no de los encuestadores. No, claro. ¿Ok? Claro, Donde algunos hay un son problema de corrupción impresentables. que es enorme y que hay que separarlo de los problemas metodológicos. Pero digo lo siguiente. Hay una tipología de problemas que es cuando una encuesta dice que va a ganar A y gana B. Eso pasó muchas veces y nadie dijo nada. No hubo condena sobre eso. Estamos hablando de 2009, estamos hablando de 2003 en la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de 2015 inclusive. 2015, claro, la pucha. Decían Bien. que ganaba Scioli en primera vuelta. Bueno. La tuve sentado acá. En este caso, las encuestas dijeron que Alberto iba a ganar las PASO y las ganó. ¿Por más diferencia? Ciertamente. Y dijeron las encuestas todas, por más o por menor diferencia, que Alberto iba a ganar en primera vuelta. Y fue así. Eduardo, no hay un desastre de las encuestas en esta oportunidad. Si ha habido otro desastre de las encuestas, perfecto. Si las encuestas están en un problema metodológico en todo el mundo, que hay muchas cosas para analizar, Pero también. 48 o 40 no es lo mismo que 53 o 54 a 30 y pico. No es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Diferencia de 8, bastante equilibrio de poder. Eduardo, volvamos al momento anterior. Ahora se quiere poner el eje sobre la diferencia. Y la discusión que tenían que resolver las encuestas antes de la elección no era la diferencia, era si había o no había segunda vuelta. Un cataclismo de encuestas hubiera sido que hubiera habido segunda vuelta. Ahí todo el mundo en Orsay, porque el pronóstico cambiaba severamente. Claro. Entonces yo digo, vos me dices hasta 15 días antes de la elección, arrancás, por ende, la encuesta 25 días Sí, antes de la en lo elección. que la pegaron es que no iba a haber balotaje. En eso, la verdad, la pegaron. Pero es la parte... No hubo. Era el núcleo de la cosa. Sí, era parte del núcleo de el la margen de error que ponen siempre abajo chiquitito, en realidad está de adorno también, ¿no? Porque en realidad el margen de error al final es más amplio. No. El margen de error es los puntos que se puede correr, el número que está en el centro, al momento que vos sacás la foto, 15 días antes de la elección, y vuelvo. Vos me dices hasta 15 días antes de la elección, publicás. Después vino, por ejemplo, la marcha y vino el debate. Lo que quiere decir que los últimos 15 días se corrió 2 puntos Macri para arriba y 1 punto Alberto para Pero abajo. igualmente las ¿Es una encuestadoras... catástrofe? Pregunto de vuelta. Sí. ¿Es una catástrofe? No es. Igualmente los encuestadores siguen haciendo la encuesta, no se pueden publicar. Yo he leído encuestas de la última semana y no daban esta diferencia, Muy bien. no pegaron una. Ahí tenés otro tipo de problema. Ah, bueno, por eso. Ahora, tenemos bien claro una sociedad totalmente dividida en dos, ¿no? El 48% que votó a Cristina y Alberto y el 52% que no, ¿no es cierto? Esa es la sociedad totalmente definida. Y dentro de ese 52, el 40% que votó a Mauricio Macri. ¿Cómo sigue la historia? A mí me parece que lo más interesante para rescatar de los resultados es que la opinión pública balancea los factores. Es decir, aprendió respecto de la experiencia del 2011 y de otras anteriores, que cuando se pasa de rosca en darle todo el poder a alguien y dejarlo solo en el ring contra la nada, Claro, el vamos por todo, el del Sí. 54%, eso nunca más. se equivoca. Claro. Se equivoca. Después del 2011 no pasó más. Cada elección que hay, legislativa o ejecutiva, la gente rompe el poder en pedacitos y le da un poquito a cada uno, a uno más, al otro menos, pero en definitiva... Un los- intendente de un partido, un gobernador de otro partido, un presidente de otro partido. Totalmente. Y va repartiendo el poder. Muy bien. Y así queda en lo legislativo, así queda en lo territorial. Fíjate que la gente dijo, vamos a cambiar todo menos el presidente, vamos a dejar todo como está menos el presidente y la provincia de Buenos Aires, ¿ok? Porque el resto de las estructuras provinciales y de los municipios cambiaron muy poco. Es decir, la gente focalizó claramente el problema en un lugar. De modo tal que si la gente balancea los factores, incluso entre elección y elección, Eduardo, en la primera elección uno de los polos aparece eufórico, digamos, porque sacó más diferencia de la que se esperaba, y entonces en la otra elección el péndulo va para el otro lado y uno, cuando se estimula, balancea con el otro. Me parece que da cuenta de que los argentinos maduramos a una velocidad mayor que nuestra clase ¿No te dio dirigencial. la digamos. sensación el domingo que los que perdieron tenían cara de ganadores y los que habían ganado tenían cara de perdedores? Mirá, dentro de los que ganaron, vi incomodidad, porque esa está muy lejos de ser un peronismo unido. Ahí hay una alianza para ganar la elección entre el peronismo y el kirchnerismo, y en el escenario no estaban representadas las partes Claro. igualitariamente. Claro. ¿Ok?
y estaban tratando de condicionar, me parece que el tono de Kicillof, el tono de Cristina, buscó condicionar el tono de Alberto. Sí, ¿no? Entre los moderados y los más radicalizados. Tanto Cristina como Kicillof le marcaron la cancha a Alberto. Que ya se la venían marcando en la cancha, claro, en la calle, claro, todos los días anteriores. Claro. Del lado de Cambiemos, acordate que acá describimos que después de la fase depresiva que siguió a la PASO, la marcha termina con la fase depresiva y arranca la fase eufórica del votante de Macri. Me parece que acontece ahí un Macri que le permite a su propia gente una resignificación de la idea de perder, de la idea de la derrota, de que perder tiene un día de mañana, de que perder tiene un sentido, ¿ok? Que hay un capítulo después. Perder tiene un sentido, dice Jorge Giacobbe, que fue la lectura que hizo la gente de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, después del 48-40 del domingo pasado. 8:35 en este momento en la ciudad de Buenos Aires, 16:07 la temperatura, momento despertador. Proyecciones, para estar siempre en tiempo. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. You gotta fill my heart with songs and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. You gotta fill my heart with songs and let me sing forevermore. You are all I En el despertador de hoy, Sandra Mianovich y Vane Mianovich, en este Flying to the Moon, en esta presentación que van a estar haciendo el viernes, con esta presentación de jazz que van a estar haciendo, con este estilo musical tan espectacular que van a estar haciendo en el Teatro Coliseo. In other words, I love you. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. OnFit, la primera cadena de gimnasios low cost premium de la Argentina. www.onfit.com.ar. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales.
Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios 1220. Hasta las 9. Proyecciones con Jorge Ruseler por Ecomedios. Diego Giacomini, ¿cómo le va? ¿Cómo andas, Paulino? Gracias por este ratito. Un placer siempre. Bienvenido, buenas noches. El cepo, sí, que genera el dólar en baja, cierto veranito en lo financiero. Muchos dicen estamos a fin de mes, muchos se pasaron de rosca, dolarizaron demasiado la cartera, lo tuvieron que salir a vender dólares porque necesitan pesos para hacer frente a pagos. Bueno, probablemente algo de ello haga. Pero parece todo el mundo sí coincidir respecto a que el cepo llegó para quedarse. Sí. Bueno, ¿cómo es una economía con cepo? Porque la verdad es que no, los países no usan ese instrumento. Bueno, en Argentina somos bastante... Primero, ¿qué es el cepo? El cepo es un instrumento que usan los políticos para impedir que accedas a lo que querés y obligarte a quedarte en lo que no querés. O sea, impiden que preserves tu poder adquisitivo yendo hacia el dólar y te obligan a que te quedes en pesos y eso amplía la base imponible del impuesto inflacionario. Punto. ¿Qué es el cepo? En realidad es un instrumento que persigue dos objetivos. Por un lado es un control de cantidades, quieren que no se fuguen las reservas, y por el otro lado es un control de precios. ¿Por qué? Porque es ponerle un precio mínimo al peso, un piso, y ponerle un techo, un precio máximo al dólar. Un instrumento persiguiendo dos objetivos está condenado a terminar mal la historia. O sea, el veranito financiero es el clásico veranito que surge cuando se aplican estas medidas, que esta vez fue mucho más fuerte que lo que teníamos el viernes, hasta que los agentes económicos se acomoden. Punto 1. El cepo de hoy en día, y vos me dijiste, ¿se queda? Yo pienso que sí, porque vos fíjate que la mayoría de mis colegas, la mayoría de los comunicadores sociales y casi todos los políticos dicen, es la única medida posible, vino para quedarse. Entonces, se va a terminar quedando. Pero es importante, un cepo kirchnerista 2020 va a tener terriblemente peores resultados que un cepo kirchnerista 2015 que ya era malo. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro. Ahí va. ¿Por qué? Porque una cosa es poner un cepo cuando todavía la demanda de dinero no caía y no había repudio por el peso. Entonces te ayudaba a contener la demanda de dinero. Y otra cosa es poner un cepo en el medio de una caída fuerte de la demanda de dinero con repudio por el peso, que es el peor problema que tiene la economía argentina hoy en día. ¿Por qué? Porque un cepo estimula la caída de la demanda de dinero. Cuando vos a la gente no le dejás acceder a lo que quiere acceder para preservar su poder adquisitivo, el dólar, y lo endureces cada vez más, la gente, ¿sabes qué pasa? Eso es muy sencillo. La gente busca sacarse los pesos que no quiere de encima y va corriendo al dólar. Primero al dólar oficial y se produce escasez. Entonces, de ahí va al dólar paralelo. Y esto es seguro, certeza, que se va a agrandar. El dólar paralelo va a saltar más y la brecha se va a agrandar más. O sea, lo inversamente proporcional a lo que pasó en las primeras dos jornadas. Sí. El dólar de 75 bajó a 67, paralelo, el blue. Exactamente. El de la cueva. Entonces, el cepo incentiva la caída de la demanda de dinero. Y si a esto le agregás que este gobierno de acá hasta el 10 de diciembre, y el que venga, no por la camiseta que tenga, porque con cualquier camiseta iba a ser lo mismo, va a emitir más. A ver, la demanda de dinero que está cayendo y va a caer más por el cepo, responde a más emisión. Cuanto más le den a la maquinita, todavía va a caer más la demanda de dinero. Entonces, la gente va a tener con qué sacarse más los pesos de encima, va a tener con qué correr
más contra el blue y contra la brecha. Y entonces yo qué veo, que el lunes inició una etapa más difícil que la que terminó el viernes. O sea, del lunes al 10 de diciembre es una etapa más difícil macroeconómica que la que terminó el viernes. Ahora, Diego, vos me estás diciendo lo opuesto a la sensación térmica. Claro. El viernes se fueron 1.700 millones de los bancos. El viernes la tensión era mucha, gente agolpada en los bancos buscando lo que era escaso. Muchos le pusieron límites a la entrega de dólares en físicos, 1.000, 2.000, 3.000. Sí. Todo el mundo suponía que algo estaba bajo presión y que esa olla se iba a disparar. Pasó el domingo, vino la foto, transición ordenada, che, no es para tanto, cae el dólar, los bonos subieron hoy después del golpe de ayer, pareció todo encontrar un cauce, menos gente en los bancos, menos retiros, cosa que hoy no está invalidado porque hay cepos, pero cualquiera podría ir y sacar todos los dólares que tiene en la caja de seguridad. ¿Me explico? Sí. La caja de ahorro. ¿Por qué decís que es exactamente lo opuesto y que hoy es más complejo que el viernes? ¿Por qué? Vamos por partes. Noviembre. Muy probablemente este gobierno tenga que expandir la base monetaria 5 o 6%. En diciembre se va a tener que expandir la base monetaria otro 20%. Esos son todos pesos que la gente no va a querer y que va a ir contra los dólares de la reserva, le van a vender 200 y como va a tener más pesos, va a ir a correr contra el blue y el paralelo. No termina acá. Al próximo gobierno, y eso va a generar caída de demanda de dinero, al próximo gobierno encima se le abren 4 canillas de emisión monetaria. La primera canilla es, si el déficit fiscal queda donde está hoy en día, el próximo gobierno va a tener que financiar con maquinita el déficit fiscal, en el mejor de los casos, 1,5% del PBI. ¿Ok? El próximo gobierno va a tener que enfrentar una negociación un default, negociación, reestructuración de la deuda, que como va a tener que mostrar voluntad de pago, va a tener que acumular dólares. Para que te des una idea, los dólares que tiene que pagar del default de la CUNSA, del reperfilamiento, son 5.200 millones de dólares. Imagínate si quisiera juntar 5.000 millones de dólares. Imagínate que el fondo le prestó 57, o sea, 5.000 es una cantidad chiquita de dólares. Lo va a tener que comprar emitiendo, como hacía, ¿te acordás, Néstor? En el 2003, 2004, 2005. Bueno, ese es otro 0,5% más. 1,5 más 1,5 es 6 puntos del PBI de emisión. Hoy la base monetaria es 5,8. O sea, eso ya te asegura un piso de emisión del 50%. Te queda el reperfilamiento de la CUNSA al próximo gobierno. Entre enero y septiembre le vencen 585.000 millones de pesos. ¿Con qué lo va a tener que pagar? Lo tiene que pagar con maquinita. Eso es 1,5% más del PBI. Ya estamos en 4,5%. Eso sería una emisión del 80% en relación a lo que tenemos hoy. Y quedan las LELIC. Las LELIC, ¿qué se hace? ¿Se pagan? ¿No se pagan? Imagínate que, siguiendo lo que han dicho en campaña, quieren orientar el crédito hacia la producción. Entonces tienen que vaciar el tanque de la LELIC, pagarla para que haya crédito para la producción. Bueno, la LELIC son 6 puntos del PBI. Entonces tenés un límite máximo de emisión de 10,5 del PBI. Eso es 180% de emisión. Y un piso de 50. Entonces, ¿qué quiero decir? En este escenario que yo veo que se va a complicar desde diciembre y los primeros meses del 2020, vos vas a tener más nafta al fuego del desequilibrio monetario. ¿Por qué? Porque eso te va a aumentar, uno, el exceso de demanda en el mercado cambiario, ya no en el oficial, sino en el paralelo. Un exceso de demanda en el mercado cambiario es exceso de oferta en todos los otros mercados de la economía. Vamos por partes. Mercado de bonos, es exceso de oferta, cae el precio de los bonos, sube el costo de capital. Sobre todo va a subir todavía más porque van a seguir avanzando los eslabones del default. Se va a ir seguramente un default con el FMI, un default con los bonistas, un default
de las provincias, porque no hay dólares para todos, que después se iniciará la renegociación para reestructurar. Ahora bien, eso suba de tasa de interés, suba de costo de capital, eso pega en el mercado real de bienes y servicios. Eso es caída todavía más de la inversión, eso es menor nivel de actividad, ¿ok? O sea, se potencia menor nivel de actividad que ahora. Eso pega en el mercado laboral. Menor nivel de actividad, ¿qué es? Exceso de oferta. Las empresas demandan menos trabajo. Por lo tanto, si demandan menos trabajo, ¿qué sucede? Muy sencillo, hay menos demanda de trabajo, cae el empleo, aumenta el desempleo. ¿Eso qué se traduce? Junto a la inflación, caída del poder adquisitivo del salario. Entonces, aumenta la pobreza, aumenta la indigencia. Las variables socioeconómicas empeoran no respecto a ahora, van a empeorar con respecto a diciembre, que ya van a estar peor de lo que están hoy en día. En este escenario, ¿vos cómo pensás que va a responder la casta política? La casta política, ante este escenario, donde se va a caldear el caldo social, va a responder con más asistencialismo, más subsidios. ¿Qué sucede? Del otro lado, ¿lo van a compensar con baja de gasto, ese aumento del gasto de subsidio? Nombre y concreto. ¿Vos te lo imaginás a la casta política argentina, por ejemplo, reduciendo la cantidad de diputados, la cantidad de senadores, los salarios de la política? No. Entonces, ¿qué va a suceder? En ese marco te lo van a financiar de dos maneras. O más impuestos, que, a ver, los que blanquearon tienen todos los números puestos, capaz más impuesto a la ganancia, de lo cual eso es menos ahorro, menos inversión, menos actividad y emisión monetaria. Y eso te recrudece todo, la caída de demanda de dinero, los efectos negativos del cepo y todo el rubro negativo económico-social que te acabo de decir. El 2020 va a ser mucho más complicado que el 2019. 2020, mucho más complicado el 2019. Diego Giacomini anoche en La Lupa. Bernardo Kosakov es entrevistado hoy por la gente del Cronista, este economista de la Universidad de Itela, que menciona que para lograr consistencia macro hay que ocuparse del modelo de desarrollo. Bueno, presentamos el informe y avanzamos en el análisis económico. Dale. Informe Rousseler. Bueno, en este momento TN está posteando que las naftas podrían subir o subirían entre un 15 y un 20%. Bueno, volvemos a la entrevista. Bernardo Kosakov, experto en política industrial y competitividad, analizó en una entrevista con la revista Apertura este mes las causas de las crisis cíclicas que enfrenta la economía argentina y planteó qué hacer para mitigarlas. Le preguntan qué patrón común encuentra en las crisis recurrentes: déficit fiscal, restricción de divisas o ambos elementos, u otros elementos. Durante todas las crisis que tuvimos cuando éramos una economía semicerrada, había una explicación que era la principal determinante: la incapacidad de generar las divisas para sustentar el crecimiento de largo plazo. Cuando la economía se abrió a fines de los 70, los determinantes fueron más complejos y se agregó la volatilidad en la entrada de capitales. El financiamiento internacional no es ni bueno ni malo, depende de cómo se use. En los momentos de expansión, en vez de usarse para reformas estructurales y para mejorar la capacidad de innovación, generaba un efecto riqueza que lo único que hacía era incrementar los gastos públicos y privados. En algún momento ese endeudamiento termina siendo insostenible y cuando se termina el financiamiento viene lo de Guillermo Calvo, lo que denominó sudden stop. Ahí llega la crisis y queda una carga de deuda que hace notablemente más complicado el financiamiento de la economía, el funcionamiento de la economía. Le preguntan, ¿la entrada de capitales sería la principal explicación de la crisis actual? Esto debe llamar la atención de cómo usar el financiamiento internacional y también la consistencia en términos de financiarnos con emisión monetaria o comiéndonos los stocks. Lo que hemos perdido básicamente es el rumbo del desarrollo económico.
cómo generar capacidades tecnológicas, cómo calificar a los recursos humanos y generar más y mejor riqueza para tener una torta más grande y simultáneamente un esquema distributivo que sea más compatible con un capitalismo moderno. Se le pregunta a la Argentina, ¿se debe la discusión sobre un modelo de desarrollo? La respuesta es la propia volatilidad, da una explicación de por qué no podemos pensar en el largo plazo. Cuando uno tiene situaciones tan extremas, procesos hiperinflacionarios, ruptura de contratos, endeudamiento externo imposible de cumplir por ser un problema de solvencia, lo ineludible es ocuparse de la consistencia macroeconómica. Por eso no es el objetivo de la política económica. Para poder lograr la consistencia macro hay que ocuparse de lo importante, que es el modelo de desarrollo. Y ahí vienen las preguntas. ¿Cómo se incentivan los procesos de inversión? ¿Cómo se desarrollan las capacidades tecnológicas? ¿En qué nos especializamos? ¿Cómo nos insertamos en el mundo? ¿Cómo mejoramos los equilibrios regionales? ¿Cómo superamos estos fenómenos de exclusión social? Le preguntan si las exportaciones deben ser la fuente de crecimiento. Y con los últimos años la Argentina tuvo como fuente de crecimiento el consumo y lo abastecimos con importaciones. Y rompimos las dos fuentes de crecimiento más genuinas que son la inversión y las exportaciones. Desde el año 50 a hoy la inversión sobre el producto es 16 puntos. Los países que crecen invierten mínimo, invierten entre 25 y 28 puntos del producto. Nosotros 16. Y no es solo cuánto, sino que eso debe acoplarse con gastos de investigación y desarrollo. El otro punto es el escaso dinamismo de las exportaciones. Hoy los modelos de crecimiento tienen que ser de economías abiertas y buscar el equilibrio. ¿Qué rol le cabe al mercado interno? La Argentina tiene un mercado interno sumamente interesante. Somos el tercer mercado de América Latina y estamos entre los 10 más importantes fuera de los países desarrollados. En el mundo de la producción, el agente más importante es la empresa transnacional. Cuando alguien viene a producir algo en la Argentina, rápidamente se satura el mercado. Por eso, la única posibilidad de tener un crecimiento de largo plazo es aumento de productividad y competitividad que después abastece el mercado interno y busca una estrategia y que tenga una estrategia de internalización. Bueno, Bernardo Kosakov, una de las entrevistas interesantes que vi en el Cronista de hoy. Segundo, aparece una persona llamada Liam Condon. ¿Quién es Liam Condon? Es el director ejecutivo y miembro del board de Bayer. Y dice, estamos profundamente preocupados por la situación económica general de la Argentina. El Ejecutivo está atento a lo que sucede en el país y apuesta a que el nuevo gobierno tenga las herramientas posibles para cambiar el rumbo. Le pregunta, ¿está preocupado por la situación con crecientes índices de pobreza? Estamos profundamente preocupados por la situación argentina. En los últimos 20 años el país atravesó muchas situaciones y mucho va a depender del próximo gobierno, pero al final del día lo importante es que tengan políticas que aseguren inversiones. Nosotros invertimos en investigación y desarrollo para crear empleo y generar riqueza para los agricultores que pueda ser compartida en el país. Y si no hay clima de inversiones, no hay crecimiento. Y ese es el desafío que enfrenta la Argentina. ¿Cómo asegurar inversiones en la economía? Y eso va a depender del próximo gobierno y de las políticas que ejecute. Es una preocupación grande y hubo experiencias en el pasado de qué pasa cuando la economía cae. Bueno, hay más problemas, hay más pobreza y hay más exclusión. Y esto es algo que hay que minimizar y evitar. ¿Qué significa Argentina para Bayer? Argentina, como importante protagonista en la agricultura mundial, es un mercado estratégico, clave para nuestro negocio de crop science. ¿Cuáles serían las inversiones planificadas para el 2020? Cada año invertimos $200 millones en la producción de semilla de maíz, que es uno de nuestros principales focos de negocio. ¿Tuvieron problemas de derechos de propiedad intelectual en la Argentina? Sin respeto por la propiedad intelectual es muy difícil que las empresas puedan invertir en innovación. Nos gustaría aportar mucha más innovación en Argentina, como por ejemplo nuestra última tecnología de soja, pero esto requiere de un entorno predecible que respete la propiedad intelectual y ayude a justificar la gran inversión que demanda el desarrollo y el lanzamiento de una nueva tecnología. ¿Le preocupa el hecho de que el país pueda quedar en default? No puedo especular sobre las decisiones que tomará Argentina en relación a sus obligaciones financieras, pero estamos monitoreando la situación macroeconómica y cómo nuestros clientes reaccionan ante esas condiciones tan cambiantes. Bueno, les digo, director ejecutivo y miembro del board
de Bayer, que está obviamente hablando respecto de la Argentina. Política. Una nota de Fernando González. Clarín de hoy, la inevitable construcción del albertismo. En el entorno de Alberto Fernández esperan que se pueda reeditar la primera etapa de Néstor, el primer Néstor. Esa es la imagen que exhibe Alberto Fernández cada vez que habla de cómo se imagina su gobierno que empezará en 40 días. Y así se refiere a los primeros años del kirchnerismo, con Néstor como presidente, él como jefe de gabinete y Cristina en un plano secundario. Dólar alto, el mejor precio de la soja argentina en la historia, una Corte Suprema de Justicia oxigenada y los acuerdos políticos con dirigentes radicales y socialistas a los que denominaban transversalidad. El primer Néstor, que tenía a Labaña, Bielsa, Vélez, Rosate y Ginés González García. La inflación era de un dígito y no había decidido todavía tomar las oficinas del INDEC para manipular las estadísticas. Alberto no es el único que caracteriza su gestión futura con esta estampita de Néstor. Muchos de los dirigentes que acompañan a Cristina de Tránsito Diario también comparan lo que viene con aquel periodo. Esa es la frontera de la autocrítica acá. Rescatan la etapa del primer Néstor como la etapa más virtuosa de aquella década ganada por ellos y esperan que Fernández pueda reeditarla. Hasta ahí las coincidencias. El armado del equipo de Alberto y los nombres que suenan ilustran un proceso de consolidación que todavía nadie se anima a llamar con su nuevo nombre, albertismo, una palabra que hubiera llamado a risa hace apenas 6 meses, pero que en los últimos días comenzó a escucharse mucho, cada vez más. Albertistas son los 2 principales negociadores económicos del presidente electo, Matías Culfas y Cecilia Todesca. Es altamente probable que uno de ellos sea el ministro de Hacienda y el otro el ministro de Producción, aunque ninguno de los dos sabe a dónde irá. El albertista es también Guillermo Nielsen, cuando Fernández lo introdujo en la oficina Patria para que le revelara a Cristina datos que los economistas del palo no se animaban a compartir. Y si Labaña o Redrado terminan aceptando una oferta para colaborar en algún segmento, también serán albertistas. Más pronunciado es el perfil albertista de las negociaciones de la transición política. Santiago Cafiero ha crecido políticamente al lado del nuevo presidente y Fernández lo quiere en una posición de relevancia. Guado de Pedro es el dirigente kirchnerista que por su visión de política y sus contactos mejor representa el papel de nexo entre Alberto y Cristina. Pero las novedades que más ha impactado en el entorno fueron las presencias de Gustavo Vélez y Vilma Ibarra en el equipo que debe negociar con el macrismo. El primero se había castigado del gobierno del primer Néstor por haber intentado la desinfección de Comodoro Pi y la desactivación de la CIDE en aquel lejano 2004 cuando mostró la foto de Jaime Estiuso y lo obligaran a conseguir trabajo muy lejos de la Argentina. Estuvo procesado durante una década y volvió como funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo. Hay quienes juran que hubo algo parecido a un acercamiento con Cristina cuando ella se distanció del espía favorito de Néstor. Pero lo único probable es que el vínculo con Alberto jamás se interrumpió. Por eso a Vélez se lo puede anotar sin temor también en las filas albertistas. El regreso de Gustavo es la gran señal de estos días, apuntan entusiasmados. A Alberto Fernández le sirve también su presencia para alejar los fantasmas de la corrupción que persigue el kirchnerismo. Y además la reaparición de Vilma Ibarra, de la que hablábamos ayer, abogada, ex procuradora, una de las firmes impulsoras del matrimonio igualitario, siempre mantuvo un vínculo amistoso y de respeto con el presidente electo, que sobrevivió incluso a la relación de pareja que los unió durante algunos años en la década pasada. Sin duda, Vilma, otra albertista. ¿Se parecerá esta primera etapa de Alberto Fernández a aquella primera etapa de Néstor Kirchner? Bueno, esa es una de las dudas y es una de las alternativas que vamos a tener que tener a la vista. En lo económico, escasea la confianza, abunda la incertidumbre, los instrumentos que generaban renta están todos reperfilados, solo se salvan las propiedades, el dólar está carísimo y habrá que esperar qué pasa en los primeros 100 días del próximo gobierno. Y el que no sabemos si está en el mote de albertista o no todavía es el señor Hugo Grimaldi, pero lo vamos a ir perfilando dentro de los próximos 100 días, como dice el señor Fernando González en Clarín. ¿Qué dice? Buen día. No, decirle a Fernando que ahora la soja no vale 600 mangos,
Bueno, él dice que era la foto que había. Sí, bueno, y que ahora quieren... Que querría repetirlo. Quieren parecerse. Está muy bien. Vaca muerta. Bueno, dice que Nielsen va a ser albertista, que Culfas es albertista, que Todesca es albertista. Y ya los mete en el gabinete, les digo. Bueno, ayer se vio en el palco en Tucumán, ¿no? Qué lindo palco, qué lindo acto, qué lindo acto. Me emocionó el acto de Tucumán de ayer. Yo te digo una cosa, por más ¿Lo emocionó o no? Vos seas irónico. No, pero creo que... A mí me emocionó. Es el acto que marca el contrapeso político de Alberto Fernández. O sea, fue un acto para adentro, no para afuera. Fue un acto para adentro, para mostrar que el palco del otro día, copado por Cristina Kicillof, que vetaron la suba de algunos gobernadores. Perotti, por ejemplo, se fue ofendido, el nuevo gobernador de Santa Fe. No la dejaban subir a Malena Massa, a quien reprendió Cristina junto a Massa por haber roto la unidad del peronismo. Hay unos movimientos muy extraños. Ayer nos encontramos con Eduardo Valdés diciendo que la Cámpora ya no tiene razón de ser, que debería disolverse. Mire usted. Ayer vemos este acto en Tucumán donde Juan Mansur marcó la cancha a favor de los gobernadores. Dijo Alberto, voy a gobernar con los 24. Hay algunos que no son del palo, pero los incluyó también. Eso me llamó la atención, porque yo voté una lista que decía Macri Pichetto, frente a otra que decía Fernández. Sí. Entonces, hasta donde yo sé la Constitución, el que gobierna es el presidente. Ahora, presidente y 24 gobernadores es una fórmula nueva. A mí me parece que es una alegoría. Por eso le digo para un país federal. Por eso le digo que me entusiasmó realmente. No, realmente tuvo un propósito interno muy claro, mostrar a todos sus aliados y sostenedores. ¿Quién estaba del otro lado? Verónica Magario, ¿dónde la ubicás? Magario, en el balcón estuvo también. Pero claro, ¿por qué no fue Axel, por ejemplo? Bueno, Axel tuvo un día muy complicado. Sí, claro, denostando a María Eugenia Vidal, digo. Hablando de lo que le dejan. Y bueno, dijo tierra arrasada el hombre. Dijo tierra arrasada. Pero el otro día, Alberto fue de algún modo, no ninguneado, pero digo, le copó Cristina al acto y Axel le quitó minutos. Verdaderamente quedó medio un cimbronazo que ayer trató de paliar allí en Tucumán. Así que por eso yo creo que políticamente tiene mucha amiga. También hay una gran interna, y esto no, es obvio, entre los perdedores. La reunión de antes de ayer, que ayer coronó Lilita Carrió con un telegrama renunciando a su banca. A partir de marzo, ¿no? Sí. Fue bastante tensa, ¿no? Porque Lilita dijo que iba a iniciarle juicio, por ejemplo, al canciller Forí. Y voy a ser otro ministro, dijo, pero se presume que es Germán Garabano. Sí, obvio. Y lo retó otra vez a Frigerio. La verdad que allí hay algunos dentro del gobierno que han tirado un globito de ensayo para decir, bueno, sería interesante armar un partido con Juntos por el Cambio. Por supuesto que los radicales se hicieron cruces, dieron un paso al costado. Creo que la coalición cívica también. Ahí también hay una interna. Ahí se está armando. Que veremos cómo lo va. Se está armando. Yo lo escuché anoche a Mario Negri, que estuvo en televisión, y él dijo que tiene que armar un bloque sólido. A mí me parece que la cosa por el cambio. Tiene que pasar por el bloque. Obvio. Es lo que decía Negri. Y ayer María Eugenia Vidal... Y Negri me parece que la persona que, bueno, va a estar ahí después con Cornejo, pero Negri me parece que por la experiencia que ya tiene en el bloque, y aparte del triunfo que tuvo en Córdoba, que fue arrollador, me parece que es el que va a estar presidiendo el... Sí, yo igualmente creo que va a ser Cornejo, pero bueno, está bien. Están ahí. Negri es... Quizás Cornejo queda como presidente del partido, hay que ver cómo se juegan las... Creo que también hubo una reunión en La Plata que promovió Vidal con los legisladores, pidiéndole unidad o algo por el estilo. Pero bueno, está todo en internas. Bueno, cada uno maneja su fuerza. Claro. Pues el otro día Macri se reúne con
con su gente. ¿Y de qué habla? Del liderazgo. Él se siente con capacidad para seguir conduciendo la oposición. 40% de los votos. Lógico, no va a dar un paso al costado. yo lo No, por entiendo. eso le digo. No se va a ir a Italia, así como decían. Además, ¿Te acuerdas que decía que se iba a ir a Italia? Sí, sí. Además, Jorge, la verdad sea dicha, Macri demostró en los últimos 30 días que era capaz de ponerse el partido al hombro. Ah, sí. Los 2.700.000 votos los recogió él, solo él, ¿eh? Y sí. Solo él. Y sí. Ah, otra cosa, Lilita lo criticó a Macri, le dijo que era un egoísta porque no lo dejó subir a Vidal al palco. Mirá los palcos, todo lo que pueden acá en la Argentina, ¿eh? Lo que es el palco y lo que es el balcón. Ah, bueno. Primero tuvimos el domingo el balcón el domingo no, fue el lunes, el balcón de Maradona en Rosario. Sí, claro. Impresionante ahí en el Ross Tower. Impresionante. Ayer la coronó muy bien, ¿eh? Ayer la coronó perfecta. Aparte le ponen un trono ya, ¿vio? Le ponen un trono, no es cada uno. Yo me senté en el coso del Bernabéu cuando lo visité y creía que era ya el sumum del asiento donde se puede sentar alguien en el banco de suplentes. No, un trono para Maradona ayer en Rosario. Y su cámara. Y su cámara exclusiva. Así es. La Diego Cam, una cosa que yo creo que está superando a todo, a todo lo que le digo, lo que es televisación en el mundo. ¿Vio los goles de Messi? No. Impresionante. No. Ayer la recuperación, ojalá mantenga este nivel Messi para los próximos partidos que tiene la selección, que es contra Brasil y contra Uruguay, ¿no? Pero he visto ayer un Barcelona que le digo, entre Messi, Suárez y Griezmann, funcionando, pero bien, de tiro libre, haciendo caños, 50 goles perfilando de tiro libre bien, tiene. 50 goles de tiro libre, único. Tiene más goles que los que mete un equipo. Tiene 9 si quiere alcanzar a Maradona, le falta, ¿no? Sí, pero se la va a alcanzar, olvídese. Si cada tiro libre va, pone, mira, calcula, pone el GPS, pum, adentro. La inversa de Higuaín, ¿vio? Higuaín levantó mucho, está levantando mucho, Sí, con el técnico Sarri Empezó levantando los tiros. Claro, bueno. ¿Usted qué quiere? ¿Qué me cuenta ayer de la caída del Blue? Todo el mundo estaba apostando a que frente a todo esa eso... era ¿vio? una de las ¿vio? preguntas que yo tenía y me ¿vio? enrojé con los balcones. ¿Vio? Vamos a balconear el mercado. Sí, Ahora, viste, lindo están todo. criticando que por qué cepo. Bueno, me encanta el cepo, a mí me encanta, siempre me gustó. Yo siempre fui un cepista de la primera hora, usted sabe está muy eso. bien, está muy bien. Usted sabe eso, que a mí me encanta A mí el no cepo. me gusta, pero bueno. ¿Por qué no le gusta el cepo? Porque me parece que se podría trabajar de otra manera sin prohibir. No. Mire, cuando no hay dólares, usted, y acá en la Argentina Hay con la dólares. fiebre de dólares, Hay dólares. usted tendrá los dólares, pero el Banco Central No, cada vez tiene menos. Yo le no digo digo que los ponga el central. Ah, bueno. Yo le pregunto al señor Jorge Ruselar, vendedor de dólares. Sí. Necesito comprar $1.000. Jorge, Sí. ¿vos tenés? Sí. No tengo. Vos decís sí. Entonces te pregunto, ¿y cuánto vale? 80 mangos. Y yo te pago 80 pesos a vos y vos me das tus $1.000. ¿Y quién se perjudica? ¿El Banco Central? No. Entonces, pero por eso lo de la prohibición me suena extraño. Nada más que eso. Digo, entre dos particulares, el contado con liqui, pese que algunos tarados como algunos que han estado en puestos oficiales creen que es fuga de capitales. El contado con liqui es una operación ruinosa para el Estado. No tiene nada que ver, son operaciones entre particulares. Uno que vende, uno que compra. Entonces, Y ya está. lo mismo, si vos tenés $1.000 y Claro, yo te lo quiero comprar, bueno. te lo pago 84 pesos. Sí, A opa, mire que cerró 79. ¿Me lo vendés ayer, 85? A 70, yo le vendo 85. Bueno, vos vendés 85. No se perjudica al Estado. Entiendo Sí. que el temor que puede haber es que ese valor de 85 sea el que toman después todos los comercios para remarcar. Bueno, ese es el tema. Y se te va a precios. Esto es el tema. Y yo le digo una de las dudas que está habiendo ahora alrededor del equipo de economistas de Fernández. Porque sorprende Sandleris. Sandleris, rápidamente, en lo que empezó, Sandleris estaba tranquilo con una situación que venía dominando prácticamente heredada de Sturzenegger, de Caputo, de monetarismo fuerte. De pronto, ¿quién fue el que creó las LELIC? Sandleris. ¿Quién fue el que promovió los encajes constituidos por LELIC? Sandleris.
Bueno, ¿qué hace Sanderis ahora? Borra de un plumazo todo lo que escribió en el último año y pico, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Le dice directamente que no pueden constituir encaje los bancos con 40% de los encajes de los bancos a la vista, ahora tienen retribución cero. ¿Y qué pasa entonces? Efecto 1, bajan los depósitos a plazo fijo. Bajan depósitos a plazo fijo, sube la tasa activa. Efecto 2, sube la tasa sube activa. la tasa activa y suben las comisiones bancarias. Obvio. Eso es automático. Ahora, ¿qué es lo que puede estar pasando frente a esto? Me parece que se está presentando un escenario, y los diarios lo están presentando así, que si hay emisión monetaria en los próximos meses no pasa nada, porque el nivel de monetización de la economía es muy baja. Y yo le quiero decir a la gente que el nivel de la monetización de la economía es baja porque la gente no quiere tener pesos. Por eso la sobredolarización. ¿Por qué cayó ayer? Pasame ámbito. Sí. ¿Por qué? Te comento algo mientras vos me preguntás. ¿Por qué cayó ayer fuerte el blue? ¿Por qué? Y porque estamos a fin de mes. Bien. Y hay mucha gente que se sobredolarizó. ¿Correcto? Y la gente al sobredolarizarse pensaba que quizás el nivel del blue iba a estar en un nivel más alto de lo que estaba, y bueno, te viene la tarjeta, y empezás a liquidar. Por eso también ayer hubo baja en el contado con liqui y en otra de las expresiones que hubo. Ahora esto es puntual, porque lo que tenemos por delante es una bocha de emisión monetaria. Con lo cual, lo que vamos a estar teniendo, si dicen que el tipo de cambio se va a estar anclando acá en estos niveles, eso es lo que están diciendo también la gente de Alberto Fernández, que parece que quiere este tipo de cambio anclado frente al acuerdo de precios que está gestionando. Obviamente vamos a estar viendo lo que vos me mencionabas ayer y Néstor escribió en el diario y demás, mirando la brecha, ¿no? Claro. No, te pedí ámbito financiero porque tiene una contradicción en la tapa que no, la verdad que no lo entiendo. En el título principal hay una bajada y entonces dice que la transición pacífica duró 4 horas. ¿Por qué motivo? Porque la baja de las tasas de las LELIQ, que se podría llegar a dar, causó alarma en el equipo económico albertista. Entonces yo dije, estamos todos locos. ¿Qué es lo que buscan? No pedían. Bueno, entonces dice eso, se teme que provoque una brecha cambiaria entre el oficial y el blue que distorsiona el mercado. O peor, que los intereses por debajo de la inflación real presionan los precios al alza de manera estructural. Y después al final dice, se recuerda que este movimiento fue uno de los reclamos de Alberto Fernández en la campaña. ¿Queremos que bajen la tasa de la LELIQ o no queremos que bajen la tasa de la LELIQ? Bueno. Una cosa es contradictoria con la otra. Esto es igual que lo que hizo Alberto toda la campaña, que quería cuidar reservas, pero el tipo de cambio déjamelo igual. Claro. O bájamelo. Entonces, claro. Bueno, te tengo que dejar. Listo. Porque tengo una nota. Listo, yo vuelvo a las 11. ¿Y qué nota? Una buena nota, bueno, listo. Espero, yo qué sé, vamos a ver. Pero tiene que ver con el gobierno, con la interna, todo eso. Bueno, listo, los dejo con Hugo, todo el equipo. Sigo yo a las 11, estoy con Carlos hoy, con la otra agenda. Nosotros mañana a las 8 estamos para haciendo más proyecciones. Chau, que tengan buen día. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.